Hola a todos, mi nombre es Shirley Sotelo Hurtado y daré inicio a la presentación sobre las 4 biomoléculas orgánicas. Primero daré una pequeña introducción sobre lo que son biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, óxido y nitrógeno, que son los componentes esenciales de la estructura de las células y las encargadas de controlar su funcionamiento. Todas están formadas por átomos de carbono, que tienen un tamaño relativamente pequeño y puede formar 4 enlaces covalentes con otros átomos iguales o diferentes. Esto permite formar una gran diversidad de moléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La primera biomolécula que veremos se llama carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta. Están presentes tanto en los alimentos de origen animal como la leche y sus derivados, como en los de origen vegetal, legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas. El comportamiento de carbohidratos cuando se someten a hidrólisis ácida permite clasificarlos en monosacáridos, oligosacáridos o disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los que con más propiedad pueden ser llamados azúcares, por sus características cristalizables, sólidos a temperatura ambiente, muy solubles, blancos y dulces. Son los carbohidratos más simples, tienen entre 3 a 7 átomos de carbono en sus moléculas. Por ejemplo, ribosa y desoxirribosa. Son componentes importantes de los nucleótidos y se encuentran en el ARN y ADN respectivamente. Glucosa es el elemento orgánico más abundante en toda la naturaleza debido a su presencia en un sinfín de elementos naturales. Todos los vegetales y las plantas la obtienen a partir de la fotosíntesis, en la cual elementos inorgánicos como el agua o la luz solar son convertidos en alimento. Fructosa, carbohidrato simple, soluble en agua y con gran poder endulcorante. Está presente en las frutas y en la miel. Oligosacáridos o disacáridos. Son compuestos por 2 monosacáridos unidos por un enlace covalente, llamado enlace glucosídico, con la liberación de una molécula de agua. Esta enorme diversidad dota a los oligosacáridos de su propiedad más importante, que es la capacidad para almacenar información, cumpliendo así la función de reconocimiento celular. Los disacáridos más importantes son maltosa. Es el azúcar de Malta, grano germinado de cebada que se utiliza en la elaboración de la cerveza. Se obtiene por hidrólisis de almidón y glucógeno. Posee 2 moléculas de glucosa. Lactosa es el azúcar de la leche de los mamíferos. Se encuentra formada por la unión de la galactosa y la glucosa. Y sacarosa es el azúcar de consumo habitual. Se obtiene de la caña de azúcar y remolacha azucarera. Es el único disacárido no reductor, ya que los 2 carbonos anoméricos de la glucosa y fructosa están implicados. Polisacáridos. Los polisacáridos son biomoléculas que se encuentran conformadas por la unión de una importante cantidad de monosacáridos, que son azúcares más simples, más sencillos y que se caracterizan por no hidrolizarse, o sea, no se descomponen en otros compuestos. Entre los polisacáridos más notables encontramos la celulosa. Podría decirse que es el polisacárido por excelencia, ya que es el más presente en nuestro planeta. Su intervención se encuentra en la pared de las células vegetales. Participa en el proceso de digestión de los seres humanos y se utiliza a la hora de producir barniz, papel, entre otros. El glucógeno. Es el polisacárido más abundante en el hígado de los seres humanos, en los músculos y en muchos de nuestros tejidos. El almidón. Se encuentra presente en las plantas, especialmente en sus semillas, tallos y raíces, aportándoles reservas de energía. Mientras tanto, el consumo del almidón por parte de las personas es realmente alto, aportándonos más de un 70% de calorías. La quitina.
Está manifestada en el exoesqueleto de diferentes insectos, en los órganos de algunos animales y en las paredes de las células de los hongos. En tanto, industrias como la farmacéutica y la alimenticia la emplean para fabricar algunos de sus productos. La segunda biomolécula que veremos se llama lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono e hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, insolubles en agua, pero solubles en alcohol, benzina, benceno, etc. Los lípidos se clasifican en lípidos simples, lípidos complejos o de membrana, colesterol y esteroides. Lípidos simples. Son lípidos formados por glicerol esterificado por 1, 2 o 3 ácidos grasos. Son lípidos saponificables en cuya composición química solo intervienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Se clasifican atendiendo a la temperatura de fusión en A. Aceites. Si los ácidos grasos son insaturados o de cadena corta o ambas cosas a la vez, la molécula resultante es líquida a temperatura ambiente y se denomina aceite. La podemos encontrar en el fruto del olivo, las semillas de girasol, maíz, soja, etc. B. Mantecas. Son grasas semisólidas a temperatura ambiente. La fluidez de esta depende de su contenido en ácidos insaturados, y esto último relacionado a la alimentación. Los animales que son alimentados con grasas insaturadas generan grasas más fluidas y de mayor aprecio en alimentación. Sería el caso de un cerdo alimentado con bellotas. C. Sebos. Son grasas sólidas a temperatura ambiente, como las de cabra o buey. Están formadas por ácidos grasos saturados y cadena larga. Lípidos complejos o de membrana. Son lípidos saponificables en cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo, azufre o un glúcido. Son las principales moléculas constitutivas de la doble capa lipídica de la membrana, por lo que también se llaman lípidos de membrana. Son también moléculas antipáticas. Encontramos los siguientes tipos: fosfolípidos, glucolípidos. Colesterol y esteroides. El colesterol es componente fundamental de las membranas de muchas células animales. Cuando una célula se divide o se rompe, tiene que formar una membrana nueva, y para ello necesita colesterol. Este compuesto se encuentra también en las lipoproteínas del plasma sanguíneo. La molécula de colesterol está compuesta por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, dispuesto en 4 anillos unidos entre sí y con una cadena lateral. La tercera biomolécula orgánica se llama ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas que producen las células vivas y los virus compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen 2 funciones. La primera es transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente, y la segunda es dirigir la síntesis de proteínas específicas. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas orgánicas formadas por la repetición de monómeros, que es el nucleótido. Nucleótido es una molécula compuesta por 3 unidades: una pentosa, riboso desoxirribosa, ácido fosfórico, una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos. El primero es ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el segundo es ARN, que es el ácido ribonucleico. El ADN está formado por 2 largas cadenas de nucleótidos enrollados en una doble hélice. En cuanto a componentes de los 2 tipos de monosacáridos, aparece la desoxirribosa, y de los 5 tipos de base nitrogenada están la adenina, la citosina, la timina y la guanina. Las bases se agrupan en: de la adenina va hasta la timina y de la citosina hasta la guanina. El ARN
Está formado por una cadena de nucleótidos. De los 2 tipos de monosacáridos aparece la ribosa y de los 5 tipos de base nitrogenada aparecen la adenina, la timina, la citosina y el uracilo. Las bases se agrupan en: de la adenina va hasta la timina y la citosina hasta el uracilo. La cuarta y última biomolécula orgánica se llama proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Funciones de las proteínas. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, las de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén, o la miosina y la actina, 2 proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi presentación.